Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio de prorrateo de gastos de una factura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer el enunciado y lo primero que nos encontramos es los datos de introducción. El 12 de febrero realizamos una carta de solicitud de pedido a nuestro proveedor Baker Hughes que enviamos por fax o correo electrónico confirmando una conversación telefónica con el representante comercial y el gerente de la empresa y nuestro jefe de compras. Y vamos a realizar o vamos a solicitar los siguientes artículos, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son los artículos que vamos a solicitar nuestra compra, ¿de acuerdo? Bien. Luego seguimos leyendo y nos dice que hemos llegado a un acuerdo con el agente proveedor para que nos realice un descuento del 5% para las bicicletas de carbono y otro descuento del 7,5% para las bicicletas de aluminio. Bueno, ya sabemos que cuando tengamos que tener en cuenta el valor o el precio de coste real de las bicicletas, tendremos que calcular el precio neto quitándole los descuentos correspondientes, ¿vale? Eso de entrada sabemos que tenemos que calcularlo para lo que es el precio coste en almacén y en el caso de que haya algún gasto relacionado con el valor, pues también tendremos que calcular ese descuento. Seguimos leyendo y dice aquí el ejercicio que también hemos abonado por transporte, seguro y financiación las cantidades por cuenta del comprador, que seríamos nosotros en este ejercicio, las cantidades de 2.400 en función del peso y cuidado que dice 2.400 IVA incluido, ¿vale? IVA incluido. ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué hago hincapié en IVA incluido? Bueno, pues a los gastos con IVA, vamos a poner aquí IVA bien, a los gastos con IVA incluido hay que quitarles el IVA. O sea, tenemos que hacer el gasto sin IVA, ¿de acuerdo? Cuando lleva un gasto IVA incluido hay que quitarle el IVA, puesto que el IVA no es un gasto, ¿vale? Bien, vamos a seguir haciendo el ejercicio. Bueno, también nos dice aquí el ejercicio que en función del volumen tenemos 4.350 euros, también IVA incluido, con lo cual estos gastos que llevan también el IVA incluido, tendremos que hacer el cálculo del gasto neto, o sea, sin IVA, ¿vale? Bueno, seguimos leyendo el ejercicio para obtener más datos y también nos dice que en función del volumen deberemos tener en cuenta que las dimensiones de las cajas de las bicicletas son estas. Bueno, esas dimensiones ya veis que van en milímetros y lo primero que habría que hacer sería pasarlas a metros y luego calcular los metros cúbicos por unidad, ¿de acuerdo? Metros cúbicos por unidad. Pero fijaros que este ejercicio es lo he puesto en el enunciado, lo he puesto a posta para ver si os dabais cuenta. Fijaros, se trata de un solo tipo de caja. Un solo tipo de caja. Un solo volumen para todo. Entonces, si tengo un único volumen para todo, el gasto en función del volumen, el gasto neto en función del volumen, lo calcularé como si fuera una única referencia, dividiendo el gasto entre el número de unidades. Ahora, si lo hago sacando los metros cúbicos por unidad
y el coste por metro cúbico, tampoco pasaría nada. ¿De acuerdo? Pero de esta forma es más rápido y más fácil. Y en este caso sí que lo vamos a tener fácil porque se trata de un solo tipo de caja, con un único volumen para todo. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente información que recibimos es que tenemos gastos de seguros y gastos de intereses por financiación. Bueno, pues estos gastos ya sabemos que son gastos en función del valor neto de la compra o de las mercancías afectadas. ¿Por qué digo de las mercancías afectadas? Imaginaros que esos gastos son solamente de 3 referencias, ¿vale? Imaginaros que esos gastos son solo de estas 3 referencias, de estas 3. Pues a esta referencia no habría que aplicarle esos gastos, ¿vale? Pero no es el caso. En este ejercicio el gasto es para todas las referencias que adquirimos. No quiero tampoco complicaros mucho el ejercicio. Bueno, y por último nos dice que tenemos unos gastos fijos de pedido por aprovisionamiento y compra de 25 euros. Bien, ¿qué son esos gastos fijos y cómo los prorrateo? Bien, pues estos gastos fijos, en este caso gastos fijos de pedido por aprovisionamiento y compra, es que cada vez que nuestra empresa realiza un estudio de aprovisionamiento y compra, va a tener un gasto de 25 euros. Y ese gasto no lo vamos a prorratear ni en función del peso, ni en función del valor, ni en función del volumen. Lo más normal es que cojamos ese gasto, ¿vale? Y dividamos el gasto entre el número de unidades, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que ya hemos hecho la introducción al ejercicio, ¿vale? Pues vamos a pasar a realizar nuestros cálculos. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Pues el ejercicio lo que nos pide es que calculemos el precio de coste en almacén por unidad y referencia. Y para calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia, primero realizaremos siempre una prorrata de gastos. Y una vez que tenemos la prorrata de gastos, en segundo lugar, ya sí que calcularemos el precio de coste en almacén por unidad y referencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos leído nuestro ejercicio, vamos a empezar a solucionarlo, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a realizar es el cálculo del prorrateo de gastos por unidad y referencia. ¿De acuerdo? Primero, prorrateo de gastos por unidad y referencia. Bien, y lo primero, dentro del prorrateo de gastos por unidad y referencia, lo primero que vamos a calcular es lo que nos encontramos en el ejercicio, que son los gastos en función del peso. ¿Vale? En el ejercicio, lo primero que nos encontramos son gastos en función del peso. Pues vamos a calcular la prorrata de gastos en función del peso. Gastos en función del peso por unidad y referencia.
¿vale? Bueno, dentro de estos gastos, en función del peso por unidad y referencia, vamos a hacer los 4 pasos que hasta ahora os he ido explicando, porque normalmente en casi todo este tipo de prorrateos seguiremos 4 pasos. El primer paso es sacar el gasto neto total en función de lo que vamos a hacer la prorrata, en este caso en función del peso, ¿vale? Bien, pues en nuestro caso vamos a calcular primero el gasto neto total en función del peso. Acordaros que nos decía que había un gasto con IVA incluido. Bien, decía que habían 2.420 euros IVA incluido, ¿de acuerdo? IVA incluido. Bueno, pues si los 2.420 euros IVA incluido, tenemos que hacerlos ahora netos, tenemos que quitarle el IVA. Gasto en función del peso con IVA incluido, 2.420 euros, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo le quitamos el IVA? Bueno, pues el gasto neto o sin IVA en función del peso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Podemos hacer una regla de 3, que sería, si 2.420 euros implican el 121%, que es IVA incluido, X euros va a ser el 100%, que es sin IVA o base imponible o neto. ¿De acuerdo? Bien, pues si despejamos eso, la X nos va a dar 2.420 por 100 dividido entre 121. Y eso nos da 2.000 euros de gasto neto o base imponible, o si queréis incluso, o gasto sin IVA. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos ahora mismo calculado el gasto neto total en función del peso. Ese va a ser siempre el primer paso para realizar una prorrata, sacar el gasto total en función de lo que estemos calculando esa prorrata. Una vez que tenemos calculado el gasto total, el siguiente paso será calcular el total del peso transportado en esta compra. Vamos entonces a realizar el segundo paso. Segundo paso, pues cálculo del peso total de la compra. ¿Vale? Bien, pues para realizar ese cálculo lo que podemos hacer, lo más sencillo y lo mejor, creo yo, es hacer una pequeña tabla, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a poner aquí en nuestra tabla la referencia, el peso por unidad, y el peso por unidad lo vamos a multiplicar por el número de unidades. Y esa multiplicación nos va a dar los kilos totales por referencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues ponemos aquí nuestras referencias. CRB 55, ALU 55, y luego ponemos sus pesos. 5 kilos
10 kilos y luego el número de unidades. 50 unidades, 250 unidades. Una vez que hemos puesto todas las referencias con sus pesos y el número de unidades, ejecutamos o realizamos la multiplicación y vamos a obtener los kilos totales por referencia. En este primer caso, para la primera referencia, son 250 kilos, para la segunda 2.500 kilos, ¿vale? Para la tercera también 250 kilos y para la última también 2.500 kilos. Es muy importante que cuando hagáis esto pongáis las unidades con las unidades, ¿vale? Las decenas con las decenas, las centenas con las centenas y las unidades de 1000 con las unidades de 1000 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que a la hora de realizar la suma todo quede encuadrado y no nos equivoquemos, porque no es lo mismo hacer esta suma si hacemos esa suma que yo he puesto aquí, las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, pues podemos tener problemas a la hora de sumar, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos los kilos totales por cada referencia, los sumamos y el total que nos da es el peso total transportado. El peso total transportado, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos este segundo paso y ya sabemos cuál es el peso total transportado y también sabemos o conocemos el gasto en función del peso, el gasto neto en función del peso, ya podemos calcular lo que nos cuesta transportar 1 kilo, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿cómo realizamos el cálculo por kilo o el gasto por kilo? Pues ese sería el tercer paso. Y ese tercer paso sería euros por kilo o gasto por kilo. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, ya sabemos que no hemos gastado 2.000 euros netos en función del peso. Tenemos un gasto en función del peso de 2.000 euros netos. Y también sabemos que tenemos 5.500 kilogramos totales en función del peso, ¿vale? Bueno, pues esto nos va a dar el coste por kilo, perdón, el coste no, el gasto por kilo, 0,364 euros por kilo. Bueno, pues si yo ya sé cuál es el gasto por kilo y también sé que cada referencia tiene un peso diferente, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar el gasto por kilo por los kilos de cada referencia. Y para eso vamos a hacer el siguiente paso, que sería el cuarto, realizando también una tabla. Bueno, cuarto paso. Gasto por unidad y referencia en función del peso, ¿vale? Bueno, pues hacemos nuestra tabla, ponemos aquí la referencia, los kilos por unidad y eso lo multiplicamos por los euros que me cuesta cada kilo. Y lo que me da va a ser el gasto por unidad y referencia en función del peso, ¿de acuerdo? Pues nada, ponemos aquí nuestra referencia, CRB 55, 5 kilos por 0,36364 y esto me da 1,8
81,82 euros por unidad de la referencia CRB55. Seguimos escribiendo nuestras referencias, nuestros kilos, los multiplicamos por los euros que nos cuesta el kilo y seguimos obteniendo el resultado. Y la última, 10 kilos por 0,3634 euros el kilo, un total de 3,64 euros de gasto por unidad en función del peso. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la primera parte, que era calcular el gasto por unidad y referencia en función del peso. Pues aquí lo tenemos. Para la referencia CRB55, este. Para la referencia ALU55, este. Para esta referencia, este. Y para esta referencia, este otro. ¿Vale? Bien, nos coinciden algunos porque los kilos coinciden. Y como coinciden los kilos, el resultado final va a ser el mismo también. Bueno, pues vamos ahora a calcular o a seguir con el ejercicio realizando el siguiente cálculo. Bueno, pues el siguiente cálculo que nos decía era el gasto en función del volumen. Bien, vamos a realizar ahora el cálculo en función del volumen, ¿de acuerdo? Bien. Nos dice aquí, vamos a ver si puedo borrar esto, sí. Nos dice aquí que en función del volumen tenemos 3.450 euros, también IVA incluido del 21%. Vale, pues lo primero que tendríamos que hacer es a ese gasto IVA incluido quitarle el IVA, ¿de acuerdo? Y luego, lo que os estaba explicando también al principio, cuando he introducido el enunciado, cuando he hecho la introducción al enunciado, es que aunque tengamos 4 referencias, aunque tengamos 1, 2, 3 y 4 referencias, las cajas son iguales. Las cajas son iguales. Si son iguales las cajas, ¿qué puedo hacer? Pues puedo sumar el total, que serían 600 cajas, y como son igual de grandes, el importe neto en función del volumen, dividirlo entre 600, ¿de acuerdo? Bueno, una vez explicado eso, vamos a hacer el ejercicio. Bien, vamos a poner el nombre y los apellidos a lo que vamos a hacer. Digámosle que gasto B sería el gasto en función del volumen por unidad y referencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como antes, ¿de acuerdo? Lo primero es sacar el gasto neto total en función del volumen, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya una vez que sabemos eso, vamos a sacar el gasto neto total en función del volumen. Voy a cambiar el color. Primero, gasto neto total en función del volumen, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos un gasto en función del volumen, IVA incluido, de 3.450 euros. Pues lo que tenemos que hacer es extraer el IVA de esos 3.450 euros, como lo hemos extraído antes en el gasto en función del peso. Vamos a calcular ahora el gasto neto o gasto sin IVA en función del volumen, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo lo calculábamos? Haciendo una regla de 3, ¿vale? Pues esa regla de 3 era, si 3.450 euros
era el 121%, IVA incluido, X será el 100%, IVA no incluido o base imponible. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos nuestra regla de 3, que sería 3.450 por 100 dividido entre 121, y eso nos va a dar un gasto neto de 2.851,24 euros netos de gasto en función del volumen. ¿De acuerdo? 2.851,24 euros netos de gasto en función del volumen. Bien, una vez que tenemos el gasto neto en función del volumen, ya hemos visto que como se trataba de un único tipo de caja, todas las bicicletas iban en una caja igual de grande, pues podemos sumar el total de unidades y dividir este gasto entre el número total de unidades, ¿vale? Vamos a hacerlo en una diapositiva nueva. Bien. Segundo paso, gasto por unidad y referencia en función del volumen. Bueno, como ya he explicado antes, como todos los artículos o referencias de este ejercicio vienen en cajas de un mismo volumen, pues este gasto, y en casos como este, solamente en casos como este, podemos calcularlo dividiendo el gasto neto entre el número de unidades. Bien, pues la fórmula podría quedarnos de esta forma. Gasto por unidad y referencia en función del volumen igual al gasto total dividido entre el número de unidades, pero porque todas las cajas son iguales. Si no fuesen todas las cajas iguales, sí que tendríamos que calcular los metros cúbicos de cada caja y los metros cúbicos totales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el cálculo. Pues el gasto por unidad y referencia en función del volumen serían 2.851,24 euros de gasto dividido entre 600 unidades, y eso nos da un gasto de 4,7521 euros por unidad. Repito que solamente, única y exclusivamente, porque todas las cajas son iguales. Si hubiesen cajas de diferente volumen, sí que tendríamos que calcular los volúmenes totales por referencia, el precio en función de cada metro cúbico o el precio por metro cúbico, y luego ese resultado multiplicarlo por los metros cúbicos de cada caja, ¿vale? Como hemos hecho en otros ejercicios y seguiremos haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestro gasto por unidad y referencia en función del volumen. Ya tenemos el segundo gasto calculado, ¿vale? Bien, el siguiente gasto va a ser el gasto en función del valor. Vamos a pegar un repaso. Bueno, ya hemos calculado el gasto en función del peso, hemos calculado el gasto en función del volumen, y ahora vamos a calcular el gasto en función del valor, ¿vale? Gasto en función del valor. En este caso tenemos los seguros y los intereses por financiación.
¿De acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es relacionar ese gasto en función del valor con el importe total neto de las referencias afectadas por este gasto. En nuestro caso son todas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a una diapositiva para empezar a calcularlo. Bueno, como hasta ahora, vamos a poner el título de lo que vamos a hacer. En este caso es el apartado C. ¿Vale? El apartado C van a ser gastos por unidad y referencia en función del valor. ¿De acuerdo? Gastos por unidad y referencia en función del valor. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el gasto total en función del valor. Pues nada, primero, gasto total en función del valor. Hemos dicho que tenemos seguros y financiación. Pues ponemos aquí 11.000 euros por seguros y le sumamos los 10.000 euros de financiación. Y eso nos da un gasto neto total en función del valor de 21.000 euros. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos el gasto total en función del valor, que ya sabemos que son 21.000 euros, el siguiente paso es calcular el importe neto total de la factura. ¿Vale? Bien. El segundo paso es calcular el importe total neto de la factura. ¿De acuerdo? Mejor hacemos nuestra tablica, ¿vale? Hacemos nuestra tablica. Voy a intentar hacerla pequeña, ¿vale? Ponemos aquí la referencia, el precio bruto por unidad, el descuento, lo hacemos como si fuera una doble tabla, ponemos aquí el tanto por ciento y aquí el importe, descuento por unidad. Ahí, la UMIA, que churra, ¿eh? Ponemos aquí el importe, ponemos aquí ahora en nuestra tabla el precio neto por unidad, ponemos aquí el número de unidades y luego ponemos aquí el importe total neto por cada referencia. ¿De acuerdo? Y ahora vamos rellenando nuestra tabla. ¿Vale? Vamos rellenando nuestra tabla. Bien, yo he ido rellenando la tabla para ganar un poco de tiempo. Vosotros también debéis de jugar un poquito con el pause, el play y el retroceso. Cuando no entendáis algo, pues vais para atrás. Y cuando yo haga un ejercicio, una parte de un ejercicio, vosotros le dais al pause y hacéis también la parte correspondiente. Yo lo que he hecho ahora mismo ha sido copiar la referencia que me la da el ejercicio, el precio bruto por unidad, también me lo dice el ejercicio, y el tanto por ciento de descuento, que también me lo dice el ejercicio. Bueno, pues ¿cómo calculo el descuento? Pues el descuento para la primera referencia, pues le saco a 2.500 por 5 dividido entre 100 y lo que me da son 125 euros de descuento. ¿Vale? Para la segunda referencia, pues cojo y hago 600 por 7,5 dividido entre 100 y lo que me da son 45 euros. Y así sucesivamente. Hacedlo vosotros. Bueno, ya, una vez que ya tengo todos los descuentos calculados, lo que me corresponde obtener ahora o calcular es el precio neto. ¿Cómo calculábamos el precio neto? Pues el precio neto era el precio bruto menos el descuento me daba el precio neto. Con lo cual, si yo a 2.500 le resto 125, tengo un precio neto de 2.375 euros, ¿vale?
475 euros. El precio neto de la segunda referencia, pues hago la recta de 600 menos 45 y me da 555 euros. Este 5 es un poco churro. ¿Vale? Si a 2.000 euros le quito 100, está claro que me va a dar 1.900 euros. Y si a 400 euros le resto 30, me da un precio neto de 370 euros. ¿De acuerdo? Bien. El número de unidades también me lo da el ejercicio. Aquí eran 50 unidades, aquí eran 250. Bueno, hay que ponerlo alineando las decenas con las decenas, las unidades con las unidades, las centenas con las centenas, por si tenemos que hacer algún cálculo, pues que esté todo alineado, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos el precio neto y el número de unidades, multiplicamos el precio neto, luego multiplicamos por el número de unidades y lo que nos va a dar va a ser el importe neto por referencia, ¿vale? Bien, pues estos son 118.750, este 138.750, bueno, repito, estoy multiplicando precio neto por unidades, ¿vale? Este serían 95.000 y este serían 92.500, ¿vale? Bien, y aquí sí se va a ver otra vez la importancia de alinear las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, etcétera. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que hacer una suma de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, ¿vale? Bien, pues yo cuando sume eso, me va a dar 445.000 euros. Y si lo tengo todo alineado, pues va a ser mucho más fácil sumarlo a mano. Si lo hacéis con la calculadora, pues entre comillas no tiene tanta importancia, pero si ahora sumaseis a mano sí que tiene importancia, ¿vale? Bueno, pues eso que hemos obtenido ahí es el importe total neto de la factura, ¿vale? De la factura. Importe total neto de la factura, ¿de acuerdo? 445.000 euros. Ya tenemos hecho el gasto total en función del valor, 21.000. Ya sabemos el importe total neto por lo que nos hemos gastado esos 21.000 euros. Pues ahora el tercer paso va a ser calcular el gasto por euro neto de compra. Vamos a hacerlo en una nueva diapositiva. Bien, el tercer paso es calcular el gasto en función del valor por cada euro neto de compra, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues si sabemos el gasto que hemos tenido y sabemos la inversión que hemos tenido relacionada con ese gasto, lo prorrateamos, lo dividimos el gasto entre la inversión y nos da el coste por euro. Ponemos aquí, voy a cambiar color, €21.000 de gasto, ¿vale? Dividido entre 445.000 euros, importe neto total factura. Y lo que nos da 0,047
17,19 euros de gasto por cada euro neto de compra. Bueno, pues una vez que tenemos el gasto por euro neto de compra y sabiendo ya el precio neto por referencia, lo que hacemos para obtener el gasto por unidad y referencia es multiplicar el precio neto que vale cada referencia por el gasto por euro neto de compra. Y ese es el cuarto paso. Cuarto paso. Gasto por unidad y referencia en función del valor. Bueno, pues aquí nos hacemos también nuestra tabla y así vemos más claro el ejercicio y el cálculo. Ponemos aquí de qué referencia se trata. Aquí el precio neto unitario y eso lo multiplicamos por los euros de gasto por euro neto de compra y lo que nos da es el gasto por unidad y referencia en función del valor, ¿vale? Vamos copiando aquí los datos que hasta ahora hemos obtenido, la referencia CRB 55, su precio neto 2.375 euros, por el gasto por euro neto 0,04719 euros, y eso nos da un gasto de esa referencia en función del valor de 112,07862 euros por unidad de la referencia CRB 55. Bueno, vamos a seguir ahora haciendo el resto. ALU 55, podéis hacerlo vosotros también, ¿eh? Bueno, yo ya me he rellenado aquí los datos y ahora lo que tengo que hacer es la operación. 555 por 0,04719. Pues eso me da 26,1910,1 euros por unidad. 1900 por 0,04719 me da 89,6629 euros por unidad, y el último 370 por 0,04719 me da 17,46067 euros la unidad, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el gasto por unidad y referencia en función del valor, ¿vale? Pues ya lo tengo aquí, gasto por unidad y referencia en función del valor. Para la referencia CRB 55 y para las demás pues el suyo también, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Ahí tenéis los gastos por unidad y referencia, ¿vale? Bien. Una vez que ya tenemos los gastos en función del peso, en función del volumen y en función del valor, nos queda calcular un gasto que era el gasto fijo. Nos decía el ejercicio que había un gasto fijo por cada vez que realizamos un pedido y una compra, un gasto fijo de 25 euros. ¿Cómo prorrateamos este gasto? Bueno, pues este gasto lo prorrateamos entre el número
de unidades totales, que son 600. Pues tendríamos que dividir este gasto entre 600 unidades y nos va a dar el gasto por unidad y referencia. Vamos a hacerlo en una diapositiva. Bien, el último apartado, el D de dedo. Bueno, pues gastos fijos por unidad y referencia. Bueno, pues el gasto por unidad y referencia va a ser igual a los 25 euros de gasto dividido entre las 600 unidades adquiridas. Y eso nos da 0,04167. 0,04167 euros por unidad y referencia de gasto fijo. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí un gasto fijo por unidad y referencia. Bueno, pues una vez que ya no tenemos más prorrateos de factura que hacer, ya no tenemos más prorrateos de gastos que hacer, lo que nos queda es calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia. ¿Cómo calculamos el precio de coste por unidad, precio de coste en almacén por unidad y referencia? Bueno, sabemos ya el precio neto por unidad y referencia. Si sabemos el precio neto, sabemos lo que nos cuesta el artículo en nuestro almacén. Una vez que tenemos el precio neto, tenemos también el gasto en función del peso. Tenemos también el gasto en función del valor y tenemos el gasto en función del volumen y el gasto fijo. Ya podemos sumar al precio neto de coste, al precio neto de compra, todos los gastos que hemos tenido a lo largo del ejercicio. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia. Bien. Segundo bloque o segunda parte del ejercicio, precio de coste en almacén por unidad y referencia, ¿vale? Mira, parece la banderita española. Precio de coste en almacén por unidad y referencia, es lo que vamos a calcular ahora. Para ello, lo que nos vamos a hacer es una tablita. Voy a intentar hacerla que quepa de una sola tirada. Vamos a hacer nuestra tabla. Ponemos aquí referencia, precio neto por unidad. Aquí voy a poner los gastos en función del peso, en función del volumen, en función del valor y por último los fijos. Esto me lo traigo hasta aquí y aquí pongo que estos son gastos de aprovisionamiento y compra, ¿de acuerdo? Pues la suma de todo eso me va a dar el precio de coste en almacén por unidad y referencia. Bien, yo ahora voy complementando cada tabla, cada columna, perdón, como aquí CRB 55, 2.375 euros, gastos en función del peso eran 10 euros, gastos en función del volumen eran 4,7521, gastos en función del valor eran 112,07862 y los gastos fijos 0,04167. Yo voy ahora
rellenando esta tabla y vosotros ir haciendo lo mismo, ¿vale? Bien, una vez que he rellenado la tabla, lo que quiero hacer es calcular el precio-coste en almacén por unidad sumando todos los conceptos que hay relacionados, ¿vale?, por cada referencia. Entonces aquí tenemos precio neto más gastos en función del peso, más gastos en función del volumen, más gastos en función del valor, más los gastos fijos igual al precio coste en almacén por unidad. Pues yo pongo aquí igual, 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 y pues este me da 2.501,8724. Este 605,9848. El siguiente 2004,4567 y el último 412,2544. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, pues ya tenemos el ejercicio acabado. Precio coste en almacén por unidad y referencia. Pues para la referencia CRB 55, 2.501,8724. Para la referencia ALU 55, este importe. Para la referencia CRB 50, este importe. Y para la última referencia, este importe. Lo que hemos hecho es al precio neto sumarle todos los gastos y eso nos da el precio coste en almacén por unidad y referencia. Ya hemos acabado el ejercicio, ¿vale?